La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos por favor. Hoy iniciamos una nueva serie y es el estudio del libro de Filipenses. Por favor, Señor, háblanos con tu palabra. Asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, iniciamos una serie nueva que trata sobre la carta a los Filipenses. Filipenses tiene ¿cuántos capítulos, hermano? ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Filipenses? 4, ¿verdad? 4. Les suplicaría que no se pierda ni una charla, ni una de las que vamos a tener, porque es muy especial este libro. Y pido su comprensión, porque al inicio no vamos a estar entrando así de lleno en los versículos, sino que yo quiero dar el contexto histórico de Filipenses, para luego llegar a lo que tenemos que llegar. Vamos a ver el contexto general, el autor y la fecha en que se escribió la carta de Filipenses. Según Filipenses 1, identifica al autor, o sea, el que escribió la carta, el que Dios se la dictó, el apóstol Pablo. Pero también con Pablo estaba su discípulo Timoteo. Pablo estaba preso en una prisión romana y posiblemente Timoteo no, pero él tenía acceso a él para servirle, y Pablo le dictó la carta y con él la envió a la iglesia que estaba en Filipos. ¿Cómo fue que se originó la iglesia de... Bueno, esta carta, hermanos, se le llaman cartas carcelarias. ¿Cómo se llaman? O sea, cartas de la prisión. Hay un grupo de cartas que Pablo escribió, o sea, libros de la Biblia que Pablo escribió mientras él estaba en la prisión. Filipenses es uno de ellos, también con Efesios, Colosenses, Filemón, y las escribieron Pablo mientras estaba en Roma. Esta carta fue escrita aproximadamente de el 60 o 62 años después de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se originó la iglesia de Filipenses? ¿Cómo se originó la iglesia de Filipenses? La iglesia de Filipenses fue una de las primeras iglesias fundadas por Pablo en Europa. Y entonces, hermanos, se remonta al segundo viaje misionero por Pablo, y en Hechos 16, del versículo 12 al 40, se nos dice cómo esta iglesia se originó. Yo les suplico que vayamos a Hechos 16, del 12 al 40. Vamos a leerlo todo. Dice, vamos a leer desde el 11. Y yo ruego que me tengan paciencia, pero también disfrutemos la lectura, porque aquí vamos a ver cómo se originó esa iglesia, qué Dios usó para que se originara esa iglesia.
Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿En qué ciudad estuvo Pablo, hermanos? Filipos. Ahí estuvo él algunos días orando. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A dónde se habían reunido las mujeres, hermano? En el río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así comenzó la iglesia de Filipos, con una mujer llamada Lidia. 15. Y cuando fue bautizada, qué rápido la bautizó, ¿verdad? Es una mujer sedienta. Y cuando fue bautizada, y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice, hermanos? Qué servicial esa mujer, hermano. Rápido recibió el don. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya fue ganada una familia, ¿verdad, hermanos? Entonces Pablo continuó orando a ver qué Dios más va a hacer aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó, hermano? Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la... ¿Cómo los azotaron, dice hermano? Poquito, mucho. ¿Echarían sangre ellos, hermano? Sí, hermano. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no es que solo estaban en un cuarto, estaban asegurados, ¿en qué, hermanos? En un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían ellos, hermano? Así como usted y yo en nuestras tribulaciones, ¿verdad, hermano? Así como usted y yo cuando estamos en el hospital, así como usted y yo cuando estamos pasando una situación difícil, hermano, hay mucho que aprender acá.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Alguna vez alguien le ha dicho así a usted, hermano? Me acuerdo un compañero que de tanto el Señor ya había obrado, me dijo: ¿cómo puedo hacer, Joe, para aceptar a Cristo? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hermanos, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya va otra familia, hermano. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó, hermano? Otro se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolo, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, donde se inició la iglesia. Y habiendo visto a quienes, dice hermano, ya habían hermanos ahí, los consolaron y se fueron. ¿Quiere saber usted cómo se originó la iglesia de Filipos? Ya usted sabe. Lea todo el capítulo 16. Precioso capítulo. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el objetivo del por qué Pablo les escribió a los filipenses? ¿Verdad que cuando usted escribe una carta hay un motivo, hermanos? ¿Cuál fue el motivo por qué Pablo les escribió a los filipenses? Bueno, el motivo de la epístola fue agradecer. A los que están platicando les voy a hacer unas preguntas, hermano. Oigo pláticas. El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia de Filipos. ¿Cuál fue el motivo, hermanos? O sea, la iglesia, hermanos, una iglesia dadivosa, de pocos miembros, sabían que Pablo había sido usado para engendrarlos a ellos. Sabían que Pablo había sido latigado con su compañero. ¿Con quién era el compañero de Pablo? Silas. Y que ellos, Dios había usado eso para
que el evangelio llegara y que estos hombres les amaban más que a sus propias vidas, hermanos, y ellos dijeron: desde hoy en adelante, donde Pablo esté, sea que esté preso o esté libre, nosotros le vamos a enviar una ofrenda con un hombre que se llama Epafrodito, uno de sus miembros, ¿verdad? Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Esta iglesia, hermano, llegó a ser muy amada para Pablo. Qué cosas, hermano, que siempre para fundar una iglesia suceden cosas así. El hermano Orlando les explicó a ustedes que había un grupo de misioneros cuando fundaban la iglesia acá, que viajaban de San Salvador. ¿Les explicó eso, hermano? ¿Cómo se llamaba el hermano que murió? ¿Cómo se llamaba? El hermano Manlio. ¿Usted lo conoció, hermana Lilian? Hermano Salvador lo conoció. Usted vio toda esa escena. Los hermanos pueden dar testimonio. Wow. Si mire, si Manlio murió, pero ellos quedaron agonizando, hermano Cook y otros hermanos lisiados. Hermano, Dios usa eso, hermano, para esparcir su evangelio y para que nosotros podamos entender, hermano, cuán grande es el amor de Dios a través de los hermanos. Hermanos, la iglesia es muy amada por el Señor. Así que esta iglesia en particular llegó a ser muy amada por el Señor. Interesémonos en estudiar esta epístola. Esta epístola está rica y vamos a estudiarla. Y quiero dar como una breve introducción. Quiero decirles que Pablo era prisionero de Nerón. ¿De quién era prisionero él? Nerón. Sin embargo, la epístola abunda. A pesar de que Pablo estaba preso en una cárcel, quizás con un hoyo de letrina, con moscas, una letrina asquerosa, un lugar donde no había donde bañarse. Hermanos, a pesar de que Pablo estaba ahí solo recibiendo la comidita de lo que le llevaban sus hermanos, porque en ese tiempo no daban comida como ahora, ¿verdad? Si tú no llevabas comida a tu prisionero, no se moría. Los familiares tenían que llevar, o los hermanos, por eso permitían servirles. En eso significaba el servicio. Entonces, sin embargo, a pesar de que Pablo está en esas condiciones, esta epístola abunda en exclamaciones de triunfo. ¿De qué abunda, hermano? ¡Wow! En exclamaciones de gozo. Aparecen con frecuencia todas estas exclamaciones. Y vamos a verlas, yo las he subrayado. Vamos a verlas. Filipenses 1:4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo dice? Con gozo por todos vosotros. O sea, Pablo decía: miren, yo aquí preso, que viera qué difícil. No, hermano. Pablo no era así por la gracia de Dios. Dice: yo ruego por ustedes, dice, con gozo, yo reboso de gozo aquí. Filipenses 1:18 dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado,
Y en esto, ¿qué dice? Me gozo. Y agrega más. ¿Y qué dice, hermano? Y me gozaré aún. ¿Está usted triste por algo que le está pasando? Que esta prédica pueda ayudarle. Decir, wow. Filipenses 1:25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Y qué dice? Y gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo dice? Completad. ¿Qué dice, hermano? El gozo que ya tengo, pero que todavía no está completo, complétenlo ustedes, andando como es de verdad. Completen ese gozo. Yo no estoy triste, dice Pablo. Yo estoy gozoso, pero hace falta un poco más de gozo. Complétenlo ustedes al andar correctamente. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice, hermanos? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Asimismo, ¿qué dice? Gozaos y regocijaos. Como que está loco este hombre, ¿va? Son un loco, un hombre como que es trozo de madera que no, hermanos. Pablo conocía a alguien. Y mire lo que dice capítulo 2, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ¿qué dice? Os gocéis. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor. ¿Con qué dice? Con todo gozo. Cuando lo reciban a Él, no digan, bueno, ni modo, pase adelante, lo voy a hospedar, ni modo. No, dice, gloria a Dios, qué alegría, vamos a hospedar a este hermano, vamos a invertir en el reino de los cielos. ¿Podría hospedar, hermano? Voy a ver, hermano, que viera que nosotros, decía un hermano allá en Armenia que era de otra iglesia, mire, fíjate, solo a nosotros nos dan para hospedarme. Pero una actitud de corazón como que si era un martirio, ¿va? Y Pablo dice, no, háganlo con gozo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, ¿cómo dice, hermano? Gozaos. Hermanos, y vamos a seguir, aunque les aburra. Mire, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿qué dice, hermano? Gozo y corona mía. Capítulo 4, versículo 4. Y este es uno de los versículos más terribles que hay. Regocijaos en el Señor, ¿cómo dice? Siempre. Y otra vez os digo, ¿qué dice? Regocijaos. ¿Cuál era el secreto de Pablo por el que podía él gozarse estando en una prisión romana? La correcta experiencia con Cristo. ¿Cuál era, hermano? Independientemente de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros. Hermanos, Pablo tenía una correcta experiencia con Jesucristo.
Hermanos, la naturaleza, la mente de Cristo vivía dentro de Pablo. ¿Sabes? El versículo 13 nos da una clave. ¿Cómo Pablo? ¿Por qué Pablo podía decir, yo me gozo? Decía, gócense ustedes. Versículo 13. ¿Qué dice ahí, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo, la razón por la cual yo siempre estoy lleno de gozo es porque Cristo me fortalece. Pablo quiso decir, yo tengo una experiencia correcta con Cristo. Cristo mora dentro de mí, camina conmigo, está conmigo cuando estoy enfermo, está conmigo cuando estoy prisionero, está conmigo cuando lo siento o no lo siento, está conmigo aún cuando he pecado, para rescatarme. Pablo tenía una correcta, ¿qué, hermano? Experiencia con Cristo. ¿Cuál es lo usual de un hermano cuando está pasando una situación difícil? ¿Venir a la iglesia a ser fortalecido o quedarse en casa? Pero la mayoría de lo que hace, está pasando una situación, tuvo un chisporroteo con su esposa, digamos, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo usual? En muchos que no tenemos una correcta experiencia y relación con Cristo. Sí tenemos una relación con Cristo, pero no tenemos, nuestra relación no es correcta, porque muchas veces nosotros creemos que Cristo es para nosotros cuando estamos bien. ¿Se entendió, hermano? O sea, cuando hemos fallado, ahí ya Él nos desecha, pues mejor no vayamos a la iglesia, somos hipócritas, ¿para qué ir? Hermano, entonces no tienes una correcta relación con Cristo. Hayamos fallado o no, Cristo está vivo para nosotros. Estemos pasando tribulaciones, estemos pasando angustias, estemos pasando enfermedades, Cristo está ahí. Él vive y ha resucitado. Le fallaste, metiste la pata, no para que sigas haciéndolo, pero Cristo está ahí, porque dice, aderezas mesas delante de mí. Y dice, y tu cayado, ¿qué dice del cayado? Me infunde aliento. Dicen que el cayado del pastor del Salmo 23 tenía un gancho como paraguas, y ese gancho lo usaban cuando la oveja se había descarriado o se había ido a un barranco. Con ese cayado la traía. Hermanos, Pablo en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de su tribulación, en los momentos de sus temores, Pablo hacía una oración y decía, fortaléceme, Señor, fortaléceme, tengo miedo, no sé qué me va a hacer Nerón, son despiadados, Señor, no sé si me voy a enfermar ahí, Señor, fortaléceme, estos guardias quieren que me muera rápido, fortaléceme, hay un guardia de ellos que se ha hecho enemigo mío, fortaléceme, Señor, ayúdame a mostrarle gozo y una buena cara. Y Señor, decía que aún aquí yo pueda ganar a algunos para Cristo. Y ganó Pablo a algunos de la familia de César, hermanos. Sí, Pablo pudo decir, un día dijo, de la casa de César ya hay ganados también. De ahí los saluda. Ellos les mandan saludos a ustedes. Pero miren, ¿verdad? Hermanos, Pablo aprendió
a fortalecerse en el Señor. Yo te animo a ti a no tirar la toalla, sino a venir a Cristo, a fortalecerse, a fortalecerte en el momento de la debilidad. ¿Cómo hacía Pablo eso? Lo hacía en oración. Pablo, al no más que él se sentía preocupado, débil, rápido clamaba. Rápido clamaba. Lo usual de las personas que no conocen o que no tienen una correcta relación con Cristo, lo usual, hermanos, voy a comenzar de lo más santo, que son cosas malas, pero ¿qué es lo que uno hace cuando está nervioso? Yo lo digo por experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace cuando está atribulado, nervioso, decepcionado? Hermano, eso es lo usual. Pero Pablo aprendió el secreto bíblico a tener una correcta relación con Cristo. Él venía en oración. ¿Cómo venía Pablo, hermano? En oración. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estéis, ¿cómo dice? O sea, preocupados. ¿Qué va a hacer Cruz cuando se sienta preocupado? ¡Rápido! ¡Rápido a desembarazarse! ¿Qué va a hacer Nelson cuando se sienta desanimado? ¡Rápido! Y rápido a traer eso. Y cual sea nuestra necesidad, nuestra debilidad, rápido. Por nada estéis afanosos. Yo ilustro como el embarazo y el desembarazo. Cuando una mujer está embarazada y va creciendo, primero camina rápido, ¿va? Pero a medida va embarazándose más y más, crece más, ya ella hasta pone el pie así, no sé cómo es que camina ella, porque ya pesa eso. Y así sucede con nuestras circunstancias, ¿verdad? Caminamos rápido cuando estamos bien, pero de repente va creciendo. Y como no nos desembarazamos, no nos quitamos ese peso, entonces ya después, ¿qué tal, hermano? Ay, viera, hermano, te viera hoy. Hermano, Pablo dice: no. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino que dice: desembarázate, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A dónde dice? En toda oración y ruego, ¿cómo dice? Con acción de gracias. Entonces, hermanos, hemos llegado hasta una breve introducción. No hemos tocado nada todavía. ¿Será que es interesante este libro, hermanos? Interesantísimo. Por favor, no deje de venir. No es que yo voy a llegar hasta aquí, todavía me faltan unos 15 minutos. Yo le he titulado a esta prédica de hoy: saludos y oraciones de Pablo por los filipenses. ¿Cómo es el tema, hermanos?
Saludos y oraciones de Pablo por los filipenses. Vamos ahorita a introducirnos con el saludo de Pablo, que tiene que ver con el versículo 1 y 2. Veámoslo en pantalla. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Y yo no creo que pasemos de ahí. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Número 1. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo? Pablo era un gran apóstol, Timoteo era un gran discípulo, pero ellos nunca consideraron su posición. Ellos siempre se consideraron siervos de Jesucristo. ¿Sabes qué significa la palabra siervo en el original? Douloi, esclavos. Pablo dijo: nosotros les escribimos no como grandes apóstoles, no como grandes hombres de Dios. Pablo en su humildad quiso dejar escrito y dijo: nosotros somos esclavos de Jesucristo. El más alto honor del más grande apóstol y de los más eminentes ministros de Dios es ser los siervos de Jesucristo. No los amos de la iglesia, sino los esclavos de Cristo. Pablo no se consideraba el mandamás, el mandatario, el gran jefe, el gran amo de la iglesia. Él se consideraba, ¿qué, hermano? Un esclavo, un siervo, un esclavo de Jesucristo, pero también un esclavo de los demás para poderles servir. Hermanos, en primer lugar yo necesito mucho aprender del apóstol Pablo. No sé si ustedes. Hermanos, hoy en día hay profecías, personas que les imponen mano a la gente y dices: tus manos tocarán naciones, serás grande. Hay un joven en San Salvador, está ahorita, y dice que él recibió una profecía, pero era de verdad. Y le dijo: serás el sirviente de tus hermanos. Hermanos, qué precioso sería que Dios obre en nosotros para que cada uno de nosotros seamos los sirvientes, primero de Jesucristo, y en segundo lugar, los sirvientes unos de los otros. Amén, hermanos. No buscando posición, no buscando ser mayor, sino ser el menor, como aquel que estando comiendo, y no fue después de la comida, hermano, cuando Cristo les lavó los pies a los discípulos, no fue que los lavó después que había comido, fue en medio el plato, él tenía que volver nuevamente. Dice que
se salió de la mesa, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, de todos ellos, incluso de Judas. Y los pies en ese tiempo, hermano, es como que le lave a usted, ¿verdad?, los pies a alguien que haya andado con caites por mucho tiempo, hermano, en polvaredas. Y dice que les lavó los pies bien lavaditos, se los secó con toalla y luego volvió nuevamente a incorporarse a lavarme no sé con qué detergente. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. ¿Verdad que está interesante la carta de Filipenses? Te animo a no perderte ni una, porque vamos a aprender mucho. Cuando uno se descontinúa ya no le haya tanto sentido. Fíjese que Pablo menciona, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Número 2, ¿qué quiso decir Pablo cuando dice a los santos que están en Filipo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando ya vimos qué quiso decir Pablo, verdad, hermanos? Siervo de Jesucristo, ¿verdad? Ahora Pablo menciona otra palabra y dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿Qué quiere decir los santos? No se refiere a una persona pía o reverenciada que por alguna razón especial sea canonizada por una autoridad eclesiástica. O sea, ¿quién es un santo hoy en día, hermanos, a nivel aquí de mundial? Ah, no, ese es un gran santo, ya lo canonizaron. ¿Cómo se llama el proceso de cuando llega hasta canonizarlo? No se refiere a eso. Los santos en la Biblia no se refiere a eso. No se refiere a estas personas. No se refiere a una persona pía o reverenciada que por alguna razón especial sea canonizada por una autoridad eclesiástica, sino una referencia a todos los que mediante la salvación, santo es aquel que ha sido salvo, pues, por gracia. ¿Quién es un santo, hermano? El que ha sido salvo por gracia. Y ha sido santificado, es decir, apartado del pecado para vivir en Cristo. Si tú eres una persona que ha sido salva y ha sido apartada para vivir para Cristo, tú eres santa. ¿Entiende, hermano? Los que están en este lado, si usted ha sido salvo y aún todavía tiene muchos defectos, pero usted ha sido salvo y ha sido santificado y separado ya del pecado para vivir para Cristo, ustedes son santos. Así que no se extrañen de un día que yo les mande saludos a ustedes. Salúdenme a los santos. Yo no. Ay, si es que usted viera que... Pues sí, pero ¿y cómo Dios nos ve, pues? Santo es alguien que ha sido apartado, santificado, salvado para vivir para Cristo. Tampoco se refiere a una persona sin defecto o perfecta, sino que estás en el proceso. ¿Cuántos de aquí estamos en el proceso, hermanos? Pero ya fuimos salvos. Ustedes son santos. Santos, los saludo. Salúdenme a los santos que no han venido. Hay varios santos que no están acá. Y Pablo también dice en el versículo 1 y 2, con los obispos y diáconos. Vamos a ir desglosando. Con los obispos y diáconos. Obispo, no dice con el obispo
y los diáconos. Obispo es hoy pues un anciano, un pastor. La iglesia la iglesia primitiva acostumbraba a no tener un pastor, sino a tener varios, ¿verdad? Varios pastores. Generalmente las iglesias, y es respetable hoy en día, tienen un pastor. ¿Quién es el pastor de ahí? Dice, porque ya uno se acostumbra, pero nadie dice, ¿y quiénes son los pastores de ahí? ¿Verdad? Lo bíblico es que haya pluralidad, que hayan varios pastores y también varios diáconos. Entonces por eso dice, con los obispos y diáconos. Obispo es como un supervisor, alguien que supervisa, pero también es como un anciano y hoy en día es como un pastor. ¿Quién es un diácono? Diácono viene de el que sirve. ¿Qué significa diácono, hermano? El que sirve. Tiene que ver con labores serviles, como atender las mesas, poner los manteles. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 4. Vamos a verlo, por favor, leámoslo. ¿Cómo surgieron los diáconos? Hechos capítulo 6, versículo 1 y 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. La iglesia estaba pasando un periodo de transición y imagínense que en aquella iglesia se convirtieron 3,000, pero convertiditos, y 5,000, hermano, una mega iglesia. Entonces habían ahí, hermano, dentro de esas personas, pero sumamente pobres, pero de verdad, hermano. Entonces lo que hacían era que los que podían traían y distribuían para que no soportaran hambre. Y entonces se dio esto. Sigamos al próximo versículo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los 12, ¿quiénes eran los 12, hermano? Los apóstoles, eran como los pastores. Dijeron, no es justo que nosotros descuidemos, ¿qué dice? La palabra. No se duerma, por favor. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a, ¿qué dice? A la mesa. Voy a dar una aplicación, como quien dice, no es justo que Manuel Orlando y yo andemos trayendo personas en el microbús. ¿Entiende, hermano? Manuel Orlando ahí llamando y no vino y ya vino anante. No, eso no es justo. Se necesitan diáconos, aunque no estén nombrados, pero personas que digan, yo te ayudo. Me acuerdo que allá en mi casa había un motor Lister que pesaba 5 quintales. Y mire, hermano, había que llevarlo entre 4. Pero esos 4 tenían que ayudarse, hermano. Y yo me acuerdo que la prueba era que decía mi papá, no, es que el que es hombre entre 2. Dije, tremendo, hermano. Pero lo que quiero darles a entender, hermano, que
Cuando alguien lleva una carga, nosotros tenemos que estar pendientes para que esa persona no sea sobrecargado, sino que hayan personas encargados, porque dice que a los diáconos se les encargó. O sea, tráeme tu Biblia, un ejemplo, venite con la Biblia, así extendida. Entonces a esa persona se les encargó, ¿verdad? Y se les encargó y sacó más para que yo no, ¿verdad? Se les encargó. Sí, gracias. Ve ahí. Los diáconos eran personas encargadas. ¿Qué eran ellos, hermano? Que llevaban la carga para que los apóstoles o hoy en día los pastores se dediquen a la palabra de Dios. Sigamos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, ¿qué dice, hermano? Lleven la carga de este trabajo. Veamos el 4. Y nosotros, los apóstoles o los pastores, persistiremos en, ¿qué dice? En la oración y en el ministerio de, ¿qué dice? De la palabra. Los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos o pastores con el fin de descargarlos para que los ancianos o pastores se dediquen a la palabra y a la oración. Pueda que estos diáconos sean nombrados o no. El diácono siempre anda viendo cómo servir. El diácono ve basura donde van a entrar las personas y dice: aquí van a entrar los santos, y más, aquí va a estar el Señor. Tiene una bolsita por ahí, sí, un trapo para limpiar las mesas, sí, ¿verdad? A modo de descargar. ¿Quién va a ir a dejar los hermanos? Hermano Joe. Claro, si no hay nadie hay que ir, pero no, yo voy a ir, hermano. Hermano Orlando va para allá. Yo voy a ir, hermano. Dedíquese usted, yo tengo tiempo. Yo voy a venir temprano, hermano. Por eso Dios me ha dado una licencia. ¿Verdad que necesitamos diáconos, hermanos? Oremos a Dios para que Dios pueda obrar ese espíritu de siervo, ¿verdad? De siervo en tu vida. Quiero concluir, hasta aquí voy a llegar. Quiero concluir con Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido, o sea, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la completará, la llevará a cabo, o sea, la terminará hasta el día de Jesucristo. Quiero hablar por un momentito a todos los santos. ¿A quién me voy a referir ahorita, hermano? A los santos. Si tú no eres un santo, entonces esta primera parte no es para ti. Si tú no has sido salvo, esta primera partecita todavía no es para ti. Si todavía no te has reconciliado con Dios, esta primera palabra no es para ti. Solamente es para los santos, para los salvos. Después traigo una palabra para ti.
Si tú eres uno de los que ya el Señor, por gracia, comenzó esa obra llamada salvación. ¿Cómo se llama la obra que Dios ha comenzado? Salvación. Hermano, ¿no te alienta saber que la fidelidad y promesa de Él es más fuerte que tus imperfecciones? Yo creía que yo iba a ir al cielo, así era mi manera de pensar antes, si en el momento de mi muerte no había cometido ni un pecado, pero que si un mal pensamiento en mi hora de la muerte yo me quedaba. Así creía yo. Pero ¿no te alienta, hermano y hermana, saber que la fidelidad y promesa de Él es más fuerte que tus imperfecciones y que tus fallas? ¿No te alienta eso, hermano? En medio de tanta inseguridad, yo te animo, si tú ya eres salva o salvo, yo te animo que puedas creer, que estés seguro, no en lo perfecto que eres, sino en la promesa que el que comenzó en ti la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? La salvación. Que el que comenzó en ti la buena obra. ¿Cuál es la buena obra, hermanos? La salvación. La va a perfeccionar, o sea, la va a terminar. ¿No te alienta eso? ¡Wow! Un hombre que todavía tiene pensamientos lascivos, una mujer que todavía tiene arranques de rabia, arrebatos, personas que todavía se preocupan, que se irritan, aunque ya somos santos, somos salvos, pero que todavía hay esa imperfección, pero que esa imperfección no detiene la promesa de Dios, sino que la promesa de Dios es más fuerte que la imperfección y la falla. Y dice: escuchen, santos, el que comenzó en ustedes, si apenas ha comenzado, pero ya está la salvación ahí. El que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice? Y perfeccionará, es, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo, cuando aparezca Él con sus galardones. Eso debe de alentarnos a nosotros. Y otra exhortación: que lo más grande que anheles para tus familiares, oigan, santos, que lo más grande que tú anheles para tus familiares y descendencia sea esa buena obra que por su muerte y resurrección Él nos la dio. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Wow, esa buena obra es tremenda. Es para estar en la cárcel y decir: me gozo. Esto no es nada. Lo más que puedo estar yo en una cárcel aquí, de estas carcelitas aquí, son unos 30 años. No, hombre, si esto no es comparable. Dios ha comenzado una obra en mí. Esta enfermedad que tengo, no, yo me voy a avanzar al propósito de Dios, y aunque sea patojo, como sea, yo voy a ir, yo voy a hacer esto, voy a servir al Señor. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios.
Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.